Muy bienvenidos a su programa Biblia 360, el podcast semanal que nos ayuda a entender mejor la palabra de Dios y trae bendición a nuestras vidas. Nos da mucha alegría saber que están nuevamente con nosotros en sintonía. Tu amigo Noé Álvarez te saluda y te agradece el estar conectado con nosotros nuevamente. Pastor Salazar, los micrófonos y el tiempo son suyos. Dios le bendiga. Hola mi gente linda, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Un privilegio estar una vez más con ustedes, aquí su pastor Homero Salazar. Estamos disfrutando de una serie en la que estamos viendo, conociendo un poco más de la experiencia del apóstol Pedro. Esta biografía nos está enseñando muchas cosas y no dudo de que muchos de nosotros nos estemos identificando con Pedro en sus momentos buenos y en sus momentos malos. Es que los seres humanos somos así, imperfectos, pero a medida que vamos caminando con Cristo, aprendemos a vivir nuestra vida cristiana en victoria. Hoy estamos en el episodio número 5, titulado La Transfiguración. Y el texto que vamos a leer está en Mateo, el capítulo 17, los versos 1 al 9. Dice la palabra de Dios de esta manera. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Esta experiencia que acabamos de leer en la palabra de Dios es una experiencia increíble. Es una experiencia sumamente, algunos podrían decir, hasta extraña. La transfiguración de Cristo. Pero ¿saben qué, mis queridos amigos? La experiencia de la transfiguración fue para nosotros una demostración clara de que en la misión de Cristo estaba comprometido todo el cielo. Aquí estamos viendo una vez más al Padre, al Espíritu Santo, hablando con Jesucristo. Esas palabras ya las habíamos escuchado alguna vez en el bautismo de Jesús, ¿recuerdan? Este es mi Hijo amado, de quien tengo toda mi complacencia. Ahora, es interesante porque en esta experiencia Pedro fue testigo. Y fue testigo por un momento de la gloria de Cristo como Dios. Y él, ya ustedes vieron la reacción, vamos a analizar un poquito más. No quiso que este momento pasara. Es que Dios, mis amigos queridos, con la experiencia de la transfiguración, estaba de alguna manera mostrando la gloria del reino de los cielos en
miniatura. La venida de ese reino en miniatura. Vamos un poquito a ver algunas cosas interesantes en esta experiencia. Dice, 6 días después de la declaración maravillosa de Pedro, el episodio pasado estudiamos esa confesión, cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pues 6 días después de esa experiencia, sucede esto. Jesús llama a Pedro, a Jacobo y a Juan. Ellos son como su comisión interna, las personas más allegadas a Cristo Jesús. Y ellos acompañan a Jesús. Miren que estaban agotados, cansados, habían trabajado todo el día. Tanto el maestro como los discípulos habían caminado mucho, estaban muy cansados. Y aún así, Jesús aparta a Pedro, a Jacobo y a Juan y les dice, vengan conmigo ustedes 3, vamos a subir a este monte. Y empiezan a subir. Era la tardecita, están subiendo el monte. Ya empezaba a oscurecerse. Primero la luz iluminaba el camino y ahora ya empezaba a oscurecerse. ¿A dónde nos estará llevando Jesús? Se pregunta Pedro, se preguntan los discípulos. Pero siguieron al maestro en silencio y el maestro encontró el lugar preciso. Y en ese lugar entonces les pidió a sus discípulos que oraran. Y él fue a orar aparte, hacia un lugar. Así que, pero los discípulos, ustedes saben, estaban agotados tanto como Jesús. Pero Jesús tomaba mucho poder, mucha fuerza en su comunión diaria con el Padre. Y él estaba orando y los discípulos pues estaban tratando de velar allí junto a Jesús en el sentido de la oración, aunque estaban más apartados, cuando de repente, medio somnolientos, ellos quedan casi dormidos. Y una luz empieza a iluminar a Jesús. Algo raro, algo completamente extraño empieza a iluminar a Jesús. Es como que el cielo se abre y entonces Moisés y Elías, enviados por Dios, Moisés y Elías descienden del cielo para hablar con Jesús. La palabra de Dios dice en esta parte, y he aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Ahora, fíjense de qué podrían hablar, qué es lo que Moisés y Elías tenían que conversar con Jesús. Es interesante, fíjense cómo Lucas 9:31, voy a abrir en el Evangelio según San Lucas para leer esa parte. Miren lo que dice en Lucas 9:31. Se suma esta explicación, dice, verso 31. Dice así, quienes aparecieron rodeados de gloria, tanto está hablando de Moisés y Elías, y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Esto es lo que acota Lucas cuando va relatando la historia en su evangelio. Lo que está diciéndonos Lucas es que Moisés y Elías estaban hablando con Jesús de lo que acontecería en Jerusalén, de la crucifixión. Estaban, en otras palabras, animando, fortaleciendo a Jesús, porque tanto Moisés como Elías están representando a la raza humana. Moisés, que había muerto y resucitó. Ustedes encuentran este momento de la resurrección de Moisés en Judas, el verso 9. Resucitó, representa a Moisés a aquellos que habrán muerto antes de la venida de Cristo y que resucitarán. Y Elías representa a aquellos que no gustarán la muerte, que estarán vivos cuando Cristo Jesús venga. Estoy hablando en ambos casos de hombres y mujeres justos, de hombres y mujeres de fe que creyeron en el Señor.
los que estarán vivos cuando Cristo Jesús venga y los que habrán muerto antes de su venida, pero que con su venida resucitan. Entonces aquí vemos que ambos, Moisés y Elías, representantes de la raza humana, están hablando, animando a Jesús para que él pueda enfrentar la parte más difícil del ministerio salvador y redentor de Jesucristo. Lamentablemente los discípulos se durmieron un poco y cuando ya vieron el resplandor no pudieron escuchar, se perdieron gran parte de estas explicaciones, de estas cosas que estaban revelando Moisés y Elías al Señor Jesús. Y de repente, cuando ven la luz, se quedan atónitos los discípulos y de manera especial Pedro. Y aquí aparece en el verso 4 que Pedro, ustedes saben cómo es Pedro, impulsivo, y él no va a callarse. Se aproxima Pedro a donde están Jesús, Moisés y Elías, y Pedro dice lo siguiente. Entonces Pedro dijo, verso 4 de Mateo capítulo 17, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas para ti, otra para Moisés y otra para Elías, y aquí nos quedamos forever and ever, para siempre. Imagínense ustedes la reacción de Pedro diciendo semejante cosa. Tú no puedes comparar el cielo con 3 enramaditas. Es que Pedro es así. Ahora, miren ustedes lo que Marcos explica acerca de la reacción de Pedro. Voy a leer Marcos capítulo 9, el Evangelio según San Marcos, el capítulo 9, y el verso 6. Miren lo que dice Marcos con respecto a la reacción de Pedro. Dice, porque Pedro no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Ahí tienen ustedes. Increíble, están viendo la gloria del reino en miniatura. No se quieren mover de allí, ellos no quieren bajar más. Están felices. Pedro ha hecho una propuesta. Ay, Señor, Pedro, esa propuesta de las 3 enramaditas al Rey de Reyes y Señor de Señores. No sabía lo que decía. Ese es Pedro. Sin embargo, esta experiencia la vivieron y Cristo les permitió vivirla. ¿Para qué? Para fortalecer a sus 3 amigos para el momento más crucial de la historia, que sucedería en Jerusalén. Por supuesto, la palabra de Dios dice que mientras aún él hablaba, el que estaba hablando era Pedro, mientras Pedro proponía sus enramaditas, empezó a cubrir, dice, una nube los empezó a cubrir a todos, a Pedro, a Jacobo, a Juan, a Jesús, a Moisés y a Elías. Y entonces se escucha la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, tengo felicidad, a Él oíd. Yo te digo, mi amigo, mi amiga, si pudiéramos escuchar este consejo del Padre, si pudiéramos nosotros tratar de vislumbrar un poquito, de ponernos en el lugar de Pedro, Jacobo y Juan, viendo esa gloria maravillosa de Cristo, a Cristo en su plenitud, en su gloria, Cristo mostrando su deidad, su divinidad, tal como Cristo es. Y aún más todavía, ver a Moisés y a Elías. Imagínense ustedes, grandes hombres de Dios. Era como para volverse. Yo creo que la reacción de Pedro hubiese sido también la tuya y la mía. Cuando se revela a Dios de esta manera, ¿qué queda en el corazón? Deseos de quedarse allí, deseos de no bajar a este mundo de tinieblas, de dolor, de angustia, deseos de quedarse allí. Pedro no solamente había declarado en su momento la verdad del Evangelio, que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías, el sacrificio por nosotros, sino que ahora estaba viendo a Jesús en su gloria, en su plenitud,
Cuando Dios se revela a ti, cuando Dios se muestra tal como es a ti y a mí, no nos queda otra cosa que clamar: yo quiero que te quedes conmigo, Señor, o yo quiero quedarme contigo, Jesús. Aquí es mejor, contigo todo es mejor. Ese deseo, ese anhelo, en esta muestra en miniatura de la gloria del cielo venidero, de la gloria de la segunda venida de Cristo, cuando establecerá su reino para siempre y donde tú y yo podremos vivir con Jesús. Era lógico, Pedro, aunque nos da risa de pensar que propuso 3 enramaditas, lo que en realidad Pedro estaba diciendo es tan bello esto, hay tanta paz aquí, hay tanta alegría, tanta plenitud, que sería bueno quedarnos para siempre. Pero mis amigos queridos, esta promesa se cumplirá. Se cumplirá si nosotros caminamos con fe, dejándonos guiar por Jesús, Jesús delante, nosotros detrás, en ese sendero maravilloso de la vida eterna donde Él nos está guiando. Porque Jesús es camino, es verdad y muy pronto vida eterna para cada uno de nosotros, y viviremos esta gloria y conoceremos en persona a Moisés, a Elías, pero por sobre todas las cosas, cara a cara, face to face, con Jesús. Que Dios te bendiga. Agradecemos al pastor Homero Salazar por la reflexión que nos trajo el día de hoy. Recuerda, mi querido amigo, compartir estas reflexiones con otros. Nos despedimos por hoy, esperando encontrarnos nuevamente muy pronto. Dios les bendiga a todos.